My name is Adam Payne. I'm a farmer in Devon and a member of the coordinating group of the Land Workers Alliance. I'm very happy to be chairing this session here today on workers' power. It's a shame not to be gathered together in person, but one of the benefits of this is to be able to bring together some incredible speakers from around the world and focus our attentions on the experiences and strategies that have been developed. And in the next hour, we'll hear from three amazing speakers from movements in 3 continents who are all working to protect the rights and improve the conditions of agricultural workers. The exploitation of people and planet throughout the supply chain is a core characteristic of the industrial food system and takes place largely with impunity on the part of corporations involved. The food system created on the basis of this exploitation has terrible consequences for workers' rights, the environment, consumer health, and our objectives of building a safe, fair, sustainable, and just food system based on agroecology and food sovereignty. In the coming years, land grabs, conflict, food security concerns, and climate change will force more workers into precarious situations, and experience shows us that it will be down to social movements and unions to hold corporations and governments to account and to implement fair and just systems. Our hope for the session, for which we have an hour, is to share experiences of effective and powerful approaches in order to inspire us all to think bigger and work harder on the basis of these examples. To further this, we have 3 incredible speakers from unions and movements in Brazil, the United States of America, and Europe, who are pioneering strategies to improve workers' conditions and limit the power of transnational corporations. We have 3 speakers, and we're going to start with Tishena, a community lawyer from the movement of people affected by dams in Brazil, an amazing social movement advocating for the rights of people displaced by dams and infrastructure projects, highlighting the devastating impacts of these and supporting displaced people. She'll speak on the binding treaty on transnational corporations and the scope, potential, and state of play of legal instruments in this struggle, as well as sharing thoughts on how to achieve these in contexts such as Brazil, the United States, and the UK, where governments are openly opposed to rights-based approaches and hostile to accountability. We'll then hear from Gerardo of the Coalition of Immokalee Workers, a worker-led human rights organization at the forefront of fighting the trafficking, slavery, sexual violence, and economic oppression suffered by many of Florida's farm workers. He'll tell us a bit about their organizing relating to the Fair Food Program, an amazingly inspiring campaign focused on mobilizing public pressure to secure agreement with food retail giants to only buy from growers who accept standards set by the workers. This strategy has effectively harnessed retailers' power to enforce a human rights program that is designed, monitored, and enforced by the workers whose rights it protects. We'll talk a bit about how the strategy developed, how successful it is, and share examples of what it's achieved, as well as sharing some thoughts on developing a similar model in Europe. Finally, we'll hear from Federico from SOCSAT, a workers' union in Spain and a member of the coordinating group of La Via Campesina in Europe. Federico will focus on the state of play in Europe, drawing out the interconnections between the struggles and sharing ideas on how European civil society and farmers' movements can work together more effectively to target corporations using both international legal mechanisms and more organized direct action. This should leave us with some time for discussion and questions after the interventions. We'll take some questions from the chat, so please put them in as you're listening. But bear in mind that time will be limited and we'll only be able to select a few. I also want to say that Shena and Federico will speak in Spanish, which you should hear interpretation. Myself and Gerardo will speak in English. I hope the audio all works. And as such, I want to remind everyone, speakers and myself particularly, to speak slowly to assist the translation, to make sure that everyone can understand the details of what's being said. So with that, thank you all very much for coming to listen. Thank you, speakers, for being here, and over to Tishena with 12 minutes, please. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación de estar en este espacio compartiendo nuestras experiencias. Yo vengo del movimiento de afectados y afectadas por represa de Brasil y también hacemos parte de la Vía Campesina Internacional, en la regional de la CLOC para Latinoamérica.
Bueno, es un gusto compartir un poco de lo que ha sido nuestra lucha contra las empresas transnacionales y los impactos que tienen. Y en los últimos años, desde Vía Campesina, hemos puesto muchos esfuerzos en trabajo con la construcción de un tratado internacional vinculante para empresas y derechos humanos. Creo que es muy importante poner el contexto de por qué queremos avanzar en normas vinculantes, de que todo esto tiene que ver con el mundo campesino, medioambiental y todo. Bueno, el primer es que el problema de las transnacionales es conocido en todos los países, en todas las regiones, que cómo han crecido y ha tenido un poder económico, político, cultural mucho grande, mucho más que en muchos países. Entonces hay toda una asimetría de poderes entre las empresas transnacionales, muchos gobiernos y sobre todo la gente, los pueblos, y cuando hablamos también de sindicatos y de la lucha de los trabajadores. Y esto se va conformando a lo largo de los últimos 15 años, una verdadera, lo que llamamos arquitectura de la impunidad, porque estas empresas están violando derechos laborales, están trayendo muchas destrucciones y muchos problemas ambientales, de contaminación. Estamos hablando también de la relación que tienen estas empresas con el exterminio, la criminalización de movimientos sociales, de la organización, el problema del acaparamiento de tierras y muchos otros problemas más. Están muy conectados estas empresas, pero estas empresas mismas no están respondiendo por sus crímenes. Y esto porque hay una falta de una regulación internacional. Ese es un problema que se plantea en términos de derecho internacional desde los años 70, con la lucha de Salvador Allende en las Naciones Unidas, en el Consejo, pero solamente en 2014 hemos logrado que salga una resolución que se puede construir un grupo de trabajo que en este momento sigue negociaciones desde 2015 hasta este año y vamos a tener más sesiones. Es importante decir que ya han tenido experiencias anteriores en las Naciones Unidas con Centro Observatorio de Monitoreo de las Transnacionales en los años 80, que estaba justamente haciendo una producción de datos, o sea, cómo se están concentrando las cadenas globales de valor, esto que nosotros desde el universo campesino conocemos muy bien, ¿no? De las fusiones de las grandes distribuidoras de semillas y de agroquímicos como Monsanto, Bayer, entre otras. Entonces había un monitoreo de este alto grado de concentración y de poder, pero todo eso se lo sacan cuando viene la Organización Mundial del Comercio y ahí también toda una lucha campesina. Y también salen en este contexto de los años 90 con el avance del neoliberalismo. Tenemos también muchas discusiones de los tratados de libre comercio, tratados bilaterales, y ahí también es muy clave el rol que tiene Unión Europea en la articulación de estos tratados y también el Estados Unidos. Entonces todo eso se va conformando una verdadera arquitectura de derecho a las empresas contra los derechos de los pueblos, sobre todo la soberanía de los pueblos, la soberanía popular, la soberanía alimentaria, entre otras. Está también muy conectada esta discusión con el avance del capitalismo y del modo imperialista, la reproducción del colonialismo que sigue haciendo, ¿no? El países de los norte con países del sur. Cuando viene una gran corporación de Francia de energía o una gran corporación alimentaria, viene a explotar trabajo, tierras en países del sur y no los paga. Seguro también se puede decir que hay también la misma reproducción de desigualdad al nivel de Europa también, cuando se explota algunos países de Alemania como mano de obra del este europeo y de campesinos, entre otros también. Es muy importante nosotros mirarmos cómo está constituida esta arquitectura del poder global y cómo nosotros tenemos como pueblos cada vez más dificultades de hacer frente a esto poder las corporaciones. Él lo dijo desde América Latina, donde hemos tenido un golpe de Estado en Paraguay, que estaba ahí muy activamente Monsanto. Hemos tenido un golpe en Brasil, donde estaban las petroleras ahí también involucradas en la política.
En los años 70, Guatemala ha tenido un golpe donde estaba United Fruit vinculada con eso. Entonces, siempre donde hay muchos golpes de Estado, también ahí está muy conectado el trabajo de CIA con el trabajo de estas grandes corporaciones. Mismo que esto sea muy conocido y sea muy discutido de cómo estas empresas se trasladan a otros países, se benefician de la precariedad de derechos humanos, lo que ha logrado hasta ahora en las Naciones Unidas, y seguro que algunos de ustedes conocen, son los principios rectores del Marco RU, que se dice, que son la verdad normas voluntarias que las empresas tenían para hacer avanzar el tema de los derechos humanos. El problema es que sobre todo reconocen las empresas como actores en el escenario internacional. Esta idea que está muy difundida de los multi-stakeholders, o sea, esta idea de que todos son partes y todos son actores. Estas empresas, grandes corporaciones, ganan el mismo espacio en el escenario internacional que tenemos nosotros como campesinos organizados en la vía campesina, que representamos a millones de personas y se están ahí involucrando en los organismos multilaterales, ¿no? O sea, toda la destrucción y la captura corporativa que está enfrentando la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. También ahora, no lejos de eso, está también el propio Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recibe inversiones de Microsoft, por ejemplo. Entonces ahí están estas empresas tomando todos nuestros espacios de discusión democrática. Empresas que no podemos hacer una discusión porque no hacemos parte de esos grupos, que no representan a un mandato elegido, que no están rendiendo cuentas a la sociedad de sus trabajos, que no sabemos dónde están sus diversiones, están seguro en paraísos fiscales que no conocemos. La gran mayoría de esas empresas están súper financiarizadas, entonces ahí también no sabemos bien quién está haciendo inversiones para poder homologar. Es muy difícil construir una lucha contra una transnacional, por ejemplo, desde nosotros de Brasil, cuando no hay una sede de esta empresa, cuando no podemos hablar con los directivos porque están en otros países, cuando no podemos hacer cabildeo político con inversores porque los inversores son otros grandes fondos de inversiones que están millones de personas. Y estos principios lo que hacen es decir, creo que la empresa tiene una responsabilidad social corporativa, pero la verdad se fueron convirtiendo en concreto en un gran mecanismo de lavado de la cara, donde la empresa destruye toda una cuenca de un río y hace compensaciones con política asistencial que, bueno, la verdad es rol del Estado, ¿no? Entonces destruye toda una cuenca y da inversiones al Estado con la escuela para una región, pero eso no se resuelve el problema. Y es muy importante discutir esto en escenario de Reino Unido, en escenario de Unión Europea, porque el principal entrave en todas esas negociaciones fue Unión Europea, que ahí articulaba que muchas cosas que estamos discutiendo de derechos humanos son temas que son de la Organización Mundial del Comercio, siempre en el sentido de sacar el contenido de una posible responsabilidad directa de las empresas que puedan responder perante un tribunal o que creemos mecanismos más efectivos. Siempre sale la Unión Europea en defensa de sus empresas transnacionales y las violaciones del mundo. Por 2, 3 años, casi que el proceso no se avanza justamente por Unión Europea. Eso fue muy malo porque antes nosotros teníamos el liderazgo de este grupo al gobierno de Ecuador, que estaba en una situación progresista y por tanto estaba ahí poniendo fuerza en normas fuertes que pudieran de verdad revertir los problemas concretos que tenemos con las transnacionales, pero con esto paro de la Unión Europea poco se ha avanzado y ahora, claro, se convirtió en un gobierno muy malo del Ecuador, entonces están haciendo como una nueva versión de los principios rectores, pero en marco de un tratado, lo que es muy, muy peligroso y que tenemos que estar también muy atentos. Claro que después podemos compartir muchos materiales de la crítica de Vía Campesina o de la campaña por el desmantelamiento del poder corporativo, donde hacemos una crítica más detallada de los artículos de esta propuesta de tratado. Pero es muy importante y acá poner un poco de lo que podemos hacer en estos minutos finales. El primer punto creo que es sobre todo
la presión con los gobiernos para que se reconozcan esta deuda que están promoviendo con sus empresas transnacionales. Y eso se puede articular tanto a nivel nacional, pero también a nivel provinciales, ¿no? Hacer una discusión más amplia y comunicativa, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde vienen estas empresas transnacionales. También es posible hacer un cabildeo con los parlamentarios, porque es muy importante para nosotros, al menos del sur global, que sufrimos el impacto, que se reconozcan normas en sus países, donde podamos llevar nosotros nuestros casos a sus países. Por ejemplo, una empresa británica de minería que tiene violaciones en Brasil, podemos llevar este caso a la corte también. En caso de Inglaterra ya existe normativa, pero es muy débil, hay que mejorar. Pero también avanzar con una articulación internacional de los parlamentarios para ver más obligaciones en este sentido de un paro a este poder y el avance. Hay que regular el capital corporativo. La verdad es que él se traslada sin ningún tipo de regulación y que hoy ya no podemos hablar de la primacía de los derechos humanos, sino que hablar de la primacía de los acuerdos comerciales. Y con esto estamos destruyendo nuestro medio ambiente, nos falta agua, porque la agua está con las compañías, nos faltan derechos sociales básicos porque están concentrando capital. Y esto es un fenómeno cada vez más creciente. Y por eso creo que podemos ahí tener algunos puntos para debatirnos después. Mi tiempo se fue. Muchas gracias. Thank you very much, Jenna. That was fantastic. Thank you. Really fascinating contribution and lots to discuss there in terms of how we go about building the architecture of this kind of international solidarity and implementing these strategies. I'd like next to welcome Gerardo from the Coalition of Immokalee Workers to speak a bit about their work on the ground in Florida with the Fair Food Program. Gerardo, over to you. Thank you so much, and thank you for inviting us to be part of this conversation. I'm going to start by sharing a little bit about who we are. I'm part of the Coalition of Immokalee Workers, which is an organization based here in the southwest part of Florida in the United States. And the CIW, for our letters, was founded in 1993, fighting against abuses that range from wage theft, stagnant wages, being paid 40 to 45 cents per a 32-pound bucket of tomatoes, which means that a worker had to pick 2.5 tons of tomatoes just to make the equivalent of minimum wage. So our fight has been to increase wages, but also to eliminate other abuses, like situations of violence in the fields, sexual harassment and sexual assault, impacting close to 90% of farm worker women, according to a study that was published several years ago by the Southern Poverty Law Center. 90% of workers, female workers in the fields, are suffering sexual harassment and or assault. And on top of that, as if this was not enough, situations of modern day slavery. Workers have been forced to work at gunpoint under threats of death in several of the cases that we have helped by working with the FBI and the Department of Justice to bring these cases to a resolution. More than 1,200 workers have been freed from these conditions. And the solution to this issue, we don't see it in simply pursuing what's available according to the law. We see the solution becoming a reality if we're able to prevent these cases from continuing. So with that in mind, the coalition did several actions in the 90s to try to bring the growers to sit at the table. Now we're talking about an industry that produces about 90% of the fresh tomatoes that are produced in US soil east of the Mississippi during the months from November to May. So we're in the height of the season right now. We're talking about around 33,000, according to numbers from the Florida Tomato Growers Exchange, in which the gains of what I'm going to share with you in a second are being applied through the Fair Food Program. But before we got to that,
in order to eliminate all of these issues, all of these abuses, the Coalition of Immokalee Workers started to think outside the tomato industry or the agricultural industry to start focusing on the market also. The buyers of tomatoes, like Taco Bell, McDonald's, Burger King, and many others, have used their incredibly huge buying power to drive prices down. So we as workers saw an opportunity because we knew that these corporations were getting profit from the suffering that they were leaving behind. And we said, if these corporations, by not moving a finger whenever any of these abusive, extreme abusive behaviors hit the news, then we need to bring that connection to the public. And we brought our theory of change that said that we as workers were poor because at the top, the profit that should be getting to the workers' pockets in the form of livable wages were going instead to rich executives that were pressuring the agricultural industry to lower the price of the tomatoes and everything they need. That's the modus operandi. So we decided to go after the buyers and ask them to join us in this effort to eliminate modern day slavery, to eliminate sexual assault, and to eliminate child labor, along with all the other list of abusive behavior that has always plagued the industry. That's why in the year 2000, we started to prepare for the last action focused on the growers. And we started to think about how are we gonna push the different brands to join onto what we call the Fair Food Program. In 2001, we declared a boycott of Taco Bell after several attempts at trying to connect with them. It took them 4 years, but for us, it took a lot of work with different groups in different parts of the country, but especially with students, with religious leaders, and more inspiring than anything, with other workers along the tours that we did in those years of boycott. It was 4 years that basically harnessed the power of over 300 universities and some high schools. The National Council of Churches had joined in support of the Coalition of Immokalee Workers, asking Taco Bell to join and to buy only from farms that were willing to implement the code of conduct that we as workers were going to craft. So after 4 years of boycott and after a lot of protests across the nation in support of the boycott of Taco Bell, in support of the workers, Taco Bell and its parent company, Yum! Brands, came to the table. That was in 2005. Since then, until 2011, which is when we started to implement the Fair Food Program, there has been 14 agreements until today, 14 agreements with corporations, including some of the ones that I mentioned, Taco Bell, Burger King, Subway, Whole Foods, even Walmart is on board on these agreements. There are legally binding agreements that commit the buyers to implement a program that was crafted by workers that will be implemented with legally binding agreements with the tomato producers of the tomato industry of Florida. When Walmart came on board in 2014, we expanded the protections that I'm going to mention now to 6 different states. A 6 estados diferentes adicionales. Y ahora estamos creciendo no solamente a varios estados con el cultivo del tomate, sino también en Tennessee y en el ámbito de la producción floral. ¿Qué significa todo esto? Significa que generamos este tipo de panfletos, de folletos informativos. Y en este documento hay un código de conducta. Está traducido a todos los idiomas, a español, criol y inglés, porque son los idiomas que se hablan en el campo. Hay algunos trabajadores que hablan otros idiomas, pero son los principales. Y trabajamos también con estos idiomas para poderles ayudar si quieren realizar una denuncia
Si eres capaz de comunicarte y hablar, es más difícil que seas una víctima de la violencia. A veces es difícil porque hay que lidiar con las represalias. Las soluciones nunca son fáciles. Estamos trabajando hoy por el hecho de que nadie tenga que dejar de lado su dignidad. Si alguien quiere pagar un salario indigno, pues esas son regulaciones que implantamos desde el 2011. Si perdías tu trabajo, y eso significa no ser capaz de alimentar a tu prole, ¿cómo vas a gestionar todo esto si trabajas en el campo y además te enfrentas a acoso sexual? ¿Cuál era la respuesta? Pues si preguntas a cualquiera, si te pones en la piel de un trabajador o una trabajadora que está recibiendo ese tipo de salarios, que al menos están permitiendo alimentar a sus familias. Pero nadie haría eso. Si eres pobre, eres vulnerable y es importante cambiar las condiciones que facilitan o que imponen la necesidad de tener que bajar la cabeza, que agachar la cabeza y aceptar esas condiciones. Entonces estamos trabajando en términos de coraje. Y les puedo decir que cuando las personas trabajadoras deciden sus propias soluciones, el poder que se genera, porque siempre utilizamos lo que tenemos, con lo que disponemos, las condiciones reales de las que partimos. Creo que cuando partimos de ahí, creo que tenemos la posibilidad real de expandir todo esto. El programa incluye también un bono extraordinario y desde el 2011 el 20% del mercado está comprando tomates de estas empresas, y son más de 35 millones de dólares con un 20% adicional que puede revertir a los trabajadores que están participando en este propio programa. Todo eso es lo que pasó desde el 2011 hasta ahora. Ha habido grandes impactos y les digo algo muy básico. El cambio viene también de la percepción. No solamente tengo que hacer el trabajo, sino soy un ser humano. ¿Qué más hemos conseguido hacer? No voy a explicar todo lo que está incluido en el documento, en el folleto. En los Estados Unidos la agricultura nunca ha sido una tarea válida. Ahora sí que se habla de que es una actividad esencial, pero nunca ha recibido el respeto debido ni por el gobierno ni por parte de los demás para valorar este trabajo tan duro. ¿Qué voy a decirles entonces? Es momento de trabajar conjuntamente para ampliar la protección debida a este tipo de trabajadores, medidas de identificación de casos de abuso y eliminar esos casos de abuso. Hay que acabar definitivamente con la esclavitud moderna. Existen mecanismos que deben ponerse en marcha para evitar esos crímenes. Y también hay que evitar la explotación infantil. Esto es posible. Es posible avanzar en temáticas que hemos visto desde el inicio de los tiempos, trabajando conjuntamente con los estudiantes, con otros trabajadores, con las comunidades de fe. De esa manera cultivamos la responsabilidad social.
Y quisiera cerrar, decir que estamos trabajando con justicia migrante para aplicar algo así en el sector. Y les animo a que investiguen en justicia migrante, porque este programa se está aplicando en la industria textil de Bangladesh también, se ha replicado ahí, y en el sector de la construcción de Minneapolis. Por tanto, la replicación existe. Y es importante informarse, y si quieren saber más, por favor, pónganse en contacto con nosotros para indicarles cómo se puede aplicar de una manera en que mejora la vida de los trabajadores y las trabajadoras y nos permite transformar las vidas de las personas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Es una historia muy inspiradora. Vamos seguramente a regresar a este tema cuando veamos, tengamos el turno de ruegos y preguntas. Nos va a hablar Federico Pacheco de estrategias nacionales e internacionales. Adelante, Federico. Hola, gracias Adam y a los organizadores del evento. Yo creo que es muy importante la parte que me toca a mí, quizás es de motivar o de trabajar sobre las estrategias que tenemos de coordinación y de lucha entre las organizaciones campesinas y la sociedad civil para combatir este poder y esta impunidad de las transnacionales y la explotación laboral o la esclavitud moderna, como se decía. Yo creo que hay una idea inicial que es, que ya yo creo que Chena lo ha dejado claro, que el poder de las transnacionales está presente y manifiesto en toda nuestra vida económica, social, política, en que no podremos de ninguna manera implantar los derechos campesinos o garantizar los derechos sociales y laborales si no tenemos una estrategia específica contra este poder y esta impunidad de las transnacionales. Y para eso hace falta una resistencia y una lucha que tiene el nivel, como decía Chena, de trabajar por las normativas internacionales y el tratado vinculante, las normativas estatales y aplicar la normativa de derechos humanos en general, pero también a través de la acción directa, de la lucha sindical y de las organizaciones de base, o de la implementación de sistemas de control o certificación, como el que ha explicado Gerardo. Y por supuesto hay otro eje que no tenemos que desatender, que es que al mismo tiempo que luchamos contra las transnacionales, tenemos que construir alternativas a las transnacionales con nuestra producción agroecológica, soberanía alimentaria y otros modelos de producción, comercialización y consumo. Una segunda idea es el papel de la Unión Europea y de Europa en general. Hay varios del espacio económico europeo, de Reino Unido y tal, de los países. El papel que juega Europa en el poder de estas transnacionales, en defender transnacionales, y el papel que juega en el mercado agroalimentario, del cual es el primer exportador de productos agroalimentarios en el mundo. Tal como decía Chena, la Unión Europea ha jugado un papel fundamental en paralizar, bloquear el tratado vinculante para controlar a las transnacionales y también para descafeinarlo. Y la Unión Europea hace un papel doble a nivel interno, digamos, priorizando lo que es el principio de circulación de capitales y la Europa, el mercado europeo por sobre los derechos sociales, aquí en Europa, y por supuesto apoyando la labor de las multinacionales y el expolio a nivel internacional. Por eso, cuando hablamos de la movilización, el activismo en Europa, tenemos siempre que pensar en esa doble vía. Tenemos que trabajar por nuestros derechos aquí en el continente europeo, pero también estar
trabajando por los derechos de las organizaciones, de los campesinos, de los trabajadores en todo el mundo, ¿no? Donde las empresas y los poderes europeos están presentes. Por otro lado, hay que destacar, o sea, el papel de las transnacionales en la vulneración de los derechos campesinos y de los trabajadores rurales. Tiene varios escenarios. Por una parte, en origen, en los países del sur, lo que es el pillaje y el acaparamiento de recursos, que en la agricultura hacen un daño terrible, destruyendo las economías campesinas, y no solo en los países del sur, sino que las transnacionales están acaparando recursos, entre ellos la tierra, fundamentalmente, también aquí en Europa, a través de los fondos de inversión, del cambio de uso del suelo y de la presencia de las sociedades en la producción agrícola, ¿no? Y rompiendo, digamos, afectando sistemas de gobernanza bastante avanzados como el SAFER en Francia, a través de la presencia de las compañías en la tenencia y en la producción agraria, la tenencia de la tierra y la producción agraria. Hay otro escenario en donde las transnacionales nos afectan principalmente, y en eso como campesinos y trabajadores migrantes, que es en el campo de la necropolítica. Las transnacionales están presentes en las fronteras, tanto en los sistemas de control fronterizo, como en los centros de internamiento, como incluso hasta en la industria, digamos, entre comillas, del salvataje, y todos en beneficio de su lucro y en beneficio de las políticas de represión y de cierre de fronteras. Y por último, están también presentes en lo que es la explotación de la mano de obra rural, en las distintas facetas de la cadena de producción, de la cadena de suministro. Están en lo que son las grandes producciones agroindustriales, ¿no? Que cada vez, como decía antes, está en manos de grandes sociedades, pero también en lo que es el transporte, la comercialización, que está en manos de unas cuantas grandes transnacionales, y el acondicionamiento de los productos, y también en lo que es la organización del empleo, la contratación, ya que son las grandes empresas de trabajo temporal privada las que están monopolizando y a la vez vulnerabilizando la situación de los trabajadores a través de estos sistemas de contratación indirecta y gestionando el desplazamiento permanente de personas. En cuanto a las experiencias de lucha que tenemos y donde son fundamentales las alianzas, podemos destacar, yo quería centrarme un poco, yo soy del Sindicato de Obreros del Campo, Sindicato Andaluz de Trabajadores de Andalucía, un sindicato de trabajadores rurales, tenemos también lo que son cooperativas de producción agrícola, pero fundamentalmente defendemos los derechos de los jornaleros, de los migrantes, y una de las estrategias que nos ha sido muy, muy útil ha sido la de la presión comercial, es decir, que ante conflictos laborales en empresas de producción agrícola hemos logrado, a través de la alianza con consumidores y otros actores en los países de destino, presionar a través de los grandes supermercados y de las certificadoras, presionar a estas empresas para que se solucionen estos conflictos y se respeten los derechos laborales, ¿no? Tenemos el caso de Biosol con los supermercados Migros en Suiza, con Rewe en Alemania. Tenemos el caso de otras empresas que hemos logrado la presión a través de Tesco, con el apoyo de la campaña Tescópolis, entre otras. Y está claro que desde nuestro sindicato hemos hecho un recurso constante de esta comunicación con los consumidores de los países receptores de los productos agrícolas, un recurso constante en casos de conflictos. Pero también es cierto que las empresas, las comercializadoras y las certificadoras, que finalmente todas comparten un mismo interés, no tenemos que engañarnos, un interés capitalista y de hacer beneficios. Entonces, ellos también tienen una contraofensiva e intentan permanentemente deslegitimar o cortar los efectos de estas estrategias de presión comercial.
Entonces, yo quería quizás dar algunos puntos y luego en el debate podemos profundizar de lo que son nuestras experiencias, tanto como SOC o como Vía Campesina. Decir, por ejemplo, es importante que en todas estas estrategias de colaboración haya una acción directa en el territorio, es decir, allí donde se están generando los conflictos o la vulneración de derechos, tiene que haber una acción de los propios trabajadores de organizaciones activistas, tiene que haber, y si es posible, una organización estable que pueda crear una vigilancia o un seguimiento, o, por ejemplo, como lo ha planteado Gerardo, sistemas de certificación participativa o labeles que pueda ir informando permanentemente del nivel de explotación o de cumplimiento, incumplimiento de los derechos por parte de las empresas. Es importante trabajar con toda la cadena de suministro, ¿no? Como decíamos, desde la producción hasta la venta, y jugar con las contradicciones de intereses que existen entre los distintos agentes en cada uno de los escalones, de los eslabones de esta cadena. Y en eso tenemos que incluir no solo los supermercados y los distribuidores, sino también las asociaciones de certificación, sobre todo en el sector biológico, que tienen un papel importante para jugar y donde la presión de los consumidores puede ser más eficaz. En cuanto a las alianzas, es importante que haya alianzas entre los sindicatos de trabajadores y, fundamental, las organizaciones de consumidores, pero también entre los trabajadores de las distintas partes de la cadena de suministro, como decía, y también entre trabajadores de distintos países. Es importante la alianza entre activistas de los sectores ecológicos, del clima, de derechos humanos, del derecho a la alimentación, y también fundamentalmente entre trabajadores asalariados y pequeños productores y productoras rurales. Tenemos que lograr en toda esta estrategia que la empresa transnacional o la empresa productora o comercializadora pierda dinero. O sea, que bajen sus beneficios, y esto al final se obtiene en el territorio a través de la huelga y de parar la producción, y en el destino a través de campañas que afecten este marketing o este prestigio de la comercializadora para lograr boicot puntuales, generales de ciertos productos o algún tipo, a través también de acciones directas en los países de destino de los productos, en este caso del norte. La prensa es muy importante, el papel que puede cumplir para llegar a concientizar a la población y hacer una campaña en el conflicto puntual, pero también ser capaces de darle seguimiento. A ver, nosotros tenemos como instrumentos para esto, por ejemplo, a nivel de Vía Campesina Europa y con otros aliados, sindicatos aliados, hemos creado una plataforma de intercambio de luchas, en donde compartimos información entre las distintas organizaciones de base, pero también organizamos estos mecanismos de presión comercial entre los países productores de productos agrícolas y los consumidores, en la que realmente yo creo que tendríamos que profundizar. Eso en la red, dentro de lo que es la red en IELEN y en Europa, es un espacio muy importante. Y como digo, quizás para ir terminando, tenemos, yo creo que este evento puede ser fundamental para dar un paso adelante en el Reino Unido, pero también en Europa, tener por estas redes de lucha y resistencia de base, y poder ser capaces de hacerle daño económico a las grandes empresas, pero no olvidar esa otra parte que planteaba Chena al principio, que tenemos que lograr normativa internacional vinculante, pero además con un contenido a favor de los derechos humanos y no un lavado de imagen. Sería un retroceso terrible. Y para eso las organizaciones europeas tenemos que hacer un trabajo en los territorios, y en España, en Francia, en Inglaterra hay plataformas que estamos trabajando en eso, poder presionar a nuestros países para que hagan legislaciones nacionales progresistas y también para que apoyen la continuidad del proceso del tratado vinculante. Hay ahí un trabajo importante para hacer.
Y como decía también, la parte de entre las organizaciones campesinas, sociales y de consumidores, ir creando alternativas a este modelo agroindustrial que nos plantean las grandes transnacionales y que hoy se ve mucho más profundizado, porque a lo que era la revolución verde a la cual nosotros oponíamos la agroecología, ahora la están profundizando a través de lo que llaman la agricultura inteligente, que con gran despliegue de tecnologías lo que va a hacer es seguir quitando poder al campesino de base, quitando derechos a los trabajadores, y con la cual tenemos que resistir creando alternativas sostenibles, fuertes y radicales. Muchas gracias. Gracias, Federico. Tenemos un tiempo ahora para algunas preguntas. Están saliendo muchas preguntas. Voy a hacer algunas preguntas. Todos los ponentes, por favor, pueden encender su vídeo, por favor. Así vamos a tener un poco de diálogo. Primero, debemos ser breves porque solo tenemos 15 minutos. ¿Pueden decir algo sobre cómo las acciones de los obreros pueden conseguir la implementación de acuerdos internacionales en grandes empresas? Vamos a seguir en el mismo orden que antes con los ponentes. Bueno, creo que han también hecho la pregunta sobre los modelos cooperativos. Creo que son también muy importantes estas iniciativas que sobre todo crean mecanismos que son alternativos de producir y comercializar. Creo que eso también es muy importante, tener rutas alternativas a estas grandes cadenas globales de valor. Creo que en términos de la organización sindical, esto hay mucho que ver con cada país, ¿no? Y sabemos también cuánto las corporaciones han sido fuertes los ataques a las organizaciones sindicales. Hay también la representación en la Organización Internacional de Trabajo de las grandes federaciones de trabajadores. Me parece que hay distintas posiciones, en general todas están muy voltadas a un poco esta idea de la responsabilidad social corporativa, me parece. Creo que es muy importante poner presión también a nivel de los sindicatos en esta discusión de las transnacionales, de las cadenas globales de valor y la construcción de la resistencia en la propia OIT misma, que se está perdiendo por una captura corporativa con esos asientos de las corporaciones. Creo que me parece que es un poco el reto histórico de nuestro momento del campo progresista, es pensar cómo reactivar y rearticular los sindicatos y reorganizar los sindicatos con una disputa anticapitalista y bueno, y todo eso. Thanks, Gerardo. Do you want to come on that? Gracias, Gerardo. ¿Quieres hablar ahora? Sí. Quiero decir esto. En el contexto de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, son trabajadores que han perdido muchos derechos. Históricamente se les ha explotado mucho en términos de la agricultura. Es así en todo el mundo. Incluso en nuestros países. No se respeta mucho a los agricultores. ¿Cuál es el valor que uno tiene? ¿Cómo se puede negociar? Debemos apreciar nuestras habilidades como negociadores. No es solamente cuestión de capital. Tenemos nuestra humanidad, tenemos que proteger ella. Podemos usar nuestro poder colectivo. Debemos llevar esta lucha al mundo corporativo. Y ese mundo del negocio debe formar parte de la solución también. En nuestro caso funciona porque existen acuerdos vinculantes. A través de eso se incluye a los trabajadores
no solamente como un tema, pero tienen una posición de control. Están haciendo monitoreo y luego describen los problemas, los abusos, para que pueda haber una solución. Y lo hacen desde el campo. ¿Y eso por qué? Porque ya no tienen miedo en esas granjas que están participando. Queremos expandir esto en todos Estados Unidos. Si empujamos conjuntamente, las corporaciones se pueden juntar. Y cada vez que se junta una corporación, ampliamos esas protecciones a una zona más grande. Ya se han implementado antes en 8 estados, en sectores diferentes, en todo el país y en todo el mundo. Debemos entender esto muy bien. Para que funcione, tiene que incluir a trabajadores en posición de control. Como apoyadores, en varios papeles, debemos utilizar ese poder y los trabajadores deben formar parte de esto. Como la punta de lanza, los que dirigen lo que está pasando. Gracias. Federico, Sí, yo ¿qué quería un piensas? poco destacar, volver a la idea de la necesidad de para avanzar, para resistir, necesitamos también crear alternativas, porque yo me baso, creo que la idea es estos sistemas que plantean las transnacionales en la agroindustria y en el capitalismo más salvaje, es realmente incompatible con las propuestas que hacemos de agroecología, soberanía alimentaria y respeto de los derechos laborales. Por eso tenemos que hacer un trabajo sindical de lucha y resistencia a la vez que vamos creando alternativas. El tema de las cooperativas es interesante, pero sabemos que cuando vayamos creando alternativas o modelos de resistencia, el capital y las transnacionales van a ir a su vez creando nuevos mecanismos para contrarrestarnos. Y en el caso de las cooperativas, yo puedo dar el ejemplo, nosotros en Andalucía, el sindicato, tenemos cooperativas que han surgido de la toma de tierras, como el caso de Marinaleda u otras, en donde son ejemplos positivos, pero a la vez sabemos la dificultad que tenemos para mantenerlos, no solo por los ataques del mercado y de las transnacionales, de las empresas en ese sentido, sino del propio poder administrativo político que siempre beneficia al mercado y al poder de las empresas. Y también sabemos, por ejemplo, en Italia se está utilizando el modelo de la cooperativa como una empresa de trabajo temporal, es decir, son falsas cooperativas en donde los trabajadores aparentemente son gestores y propietarios de su empresa, pero en la realidad lo que están haciendo es un sistema de autoexplotación gestionado por la empresa. Están vendiendo su trabajo. Es un engaño que se está haciendo. Por eso retomo lo que decía Chena, importante, el papel. Yo digo, hay que trabajar en red, no podemos desde una organización sola, desde un sector solo, desde un territorio solo, hacer un gran cambio en profundidad. Tenemos que trabajar en red, en todos los sectores, en todos los países, y apoyarnos y controlarlos mutuamente, porque frente al poder de las transnacionales es muy fácil personas, o sea, somos muy débiles a ese nivel, y los sindicatos en general es un ejemplo de cómo los grandes sindicatos, cómo cada vez van siendo más débiles y menos combativos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apoyarse para crear el sistema alternativo y para tener fuerza frente a este enorme poder de las transnacionales. Okay, thank you very much, everyone. Gracias a todos. ¿Hay más preguntas sobre cómo podemos usar esos enfoques a base de trabajadores? ¿Cómo se puede implementar un enfoque de ese estilo en cadenas internacionales de suministro, en Europa, por ejemplo, en situaciones en las que los trabajadores no están ya bien organizados? Vamos en el mismo orden y vamos a oír lo que piensan sobre las oportunidades y los desafíos para la implementación de este tipo de enfoque en Europa. Chena, ¿quiere empezar?
Bueno, yo no estoy en Europa y tampoco conozco tan profundamente el contexto y la realidad de lucha de las organizaciones. Creo que hay un histórico fuerte de lucha sindical en muchos países, ¿no? En propia Inglaterra ya ha habido una espléndida organización minera, también en Francia, pero creo que es un gran desafío la discusión profunda que tienen los sindicatos de la idea de cadena de suministro o cadena global de valor, como lo utilizan los sindicatos, porque eso de verdad está destruyendo toda la organización sindical y esta amenaza constante que muchos trabajadores tienen de Europa o de Estados Unidos, de que se van a las compañías a un otro país donde la mano de obra es mucho más barata, es la fragmentación. Creo que la cadena global de valor se profundiza la alienación con su propio trabajo, entonces cada vez también es más difícil tener la conciencia sobre su propio trabajo y sobre su propio producto. O sea, por ejemplo, nosotros que hacemos lucha contra minera que están nos sacando la tierra, si paramos, por ejemplo, los trenes de la compañía, ella tiene como una semana de abastecimiento y para mantenerse, o sea, separamos los ferrocarriles, no tenemos impacto económico y por tanto no los atiende la compañía, solo vamos a tener una responsabilización criminal. Y creo que también hay algunas leyes que se están pasando en muchos países, sobre todo el sur global, pero quizás yo ya he visto algunas cosas en las manifestaciones en Francia, con asociaciones a terrorismo, la lucha sindical o la utilización de banderas y cosas de lucha. Creo que también tenemos que estar mucho atentos a estas formas de discursos hegemónicos de derechos humanos que la verdad están criminalizando luchas populares y manifestaciones políticas. Creo que eso se está avanzando en todo el mundo con los gobiernos fascistas y también existen gobiernos fascistas fuertes en Europa también y creo que, bueno, eso es un gran problema, pero perdona porque no conozco tanto la realidad organizativa, los otros compañeros son más cercanos. Okay, thank you, Gerardo. Gracias, Gerardo. In regards to En cuanto a la implementación de algo como ese programa alimentario, es algo que ya se está implementando. La oportunidad no es solamente oportunidad para crear algo, es también oportunidad de implementar algo que otros trabajadores en otros lugares ya lo están haciendo. Por ejemplo, Meal with Dignity, alimento con dignidad, se siguió el trabajo de la coalición en términos de organización, en términos de exigir reparaciones y también la cara de la implementación. Empieza con la educación, el monitoreo, el seguimiento después. Formamos a trabajadores, hicimos 2 visitas por lo menos por año. Son miles de trabajadores. Es muy exigente este trabajo, pero con ese apoyo comunitario, los derechos en este programa se crearon por los trabajadores. Las fuerzas que crean esa pobreza para esas comunidades. En Lesotho, por ejemplo, esos trabajadores en la industria de la moda aprendieron algo sobre este programa y luego implementan algo en contra del abuso sexual. El 80% de los trabajadores son mujeres, el 20% hombres, entre ellos muchos supervisores. Las mujeres buscando trabajo. Bueno, luego el supervisor decía que tienes que salir conmigo para conseguir un trabajo. Son historias que forman parte de lo que se está implementando para cambiar las condiciones. ¿Qué hace falta? Tenemos que ver también que ni todo lo que se habla hoy funciona, ni todo es real.
No voy a entrar en mucho detalle porque es un asunto amplio. MSA Integrity es el nombre de un estudio. Hicieron 10 años de investigaciones. Enfocaron 20 iniciativas con varias partes interesadas, varios enfoques diferentes en el sector privado, en el sector corporativo y también esfuerzos variados que no están cumpliendo con sus promesas de cambio. Tengo otra pregunta, o sea, otra petición. No es solamente cuestión de implementación. Voy a escribir ese enlace. Debemos saber lo que funciona para que podamos apoyar eso y distinguir también lo que no funciona, porque las corporaciones, como se ha dicho, van acaparando todo. Tenemos que estar un paso adelante para obligarles a hacer lo que es correcto a través de instrumentos vinculantes. Es muy común. Si firman tratados vinculantes en los lugares de los trabajadores, es una muy buena oportunidad. No debemos perder esa oportunidad. Eso es lo que digo yo. Brilliant. Thanks, Gerardo. And finally, Federico, what are your thoughts on this? Sí, a ver, en el tema, lo que decía Adam, del qué pasa cuando no hay trabajadores organizados en el terreno, cómo se implementan estas campañas o esta acción, es la realidad. O sea, la norma en Europa es que en el sector agrícola, en casi todos los países, no hay organización de base de los trabajadores y trabajadoras, porque hay migrantes, porque hay desplazamiento, porque hay mucho cambio de trabajadores permanente, mucha presión. Entonces, por eso los sindicatos, grandes sindicatos, están ausentes en el trabajo de base de los trabajadores agrícolas. Los grupos de activistas antirracistas o tal están en la ciudad, no están en el campo. Por eso es la importancia que tiene realmente que el movimiento campesino, tanto de productores como de trabajadores, esté presente y se organice y se articule a nivel de la base en toda Europa. Porque se hace realmente, es necesaria la organización y la acción en la base, en las luchas. No podemos solamente hacer campañas desde arriba o desde los centros urbanos. Y ahí el papel de la vía campesina y de los movimientos rurales en ese ámbito es fundamental. Tenemos que trabajar con consumidores, con sindicatos, con activistas, pero nuestro rol es fundamental. Thank you, Fede. Muchas gracias, Fede. Pues lo vamos a cerrar así. En este tono cerramos y damos por concluida la ponencia. 4.500 personas espectadoras han seguido esta conferencia y nada me gustaría más que continuar esta conversación con vosotras y vosotros. Pero por el momento lo vamos a dejar aquí. Y les agradezco profundamente su participación. Gracias por estar atento y haber escuchado estas ponencias. Muchísimas gracias a las personas ponentes por su trabajo. Ha sido sumamente inspirador y espero que haya podido reforzar el poder, la potencia, la fuerza de la solidaridad internacional. Desde nuestra alianza, muchísimas gracias y vamos a continuar trabajando en todos estos temas con la vía campesina. Y les animo a que abran los enlaces e investiguen tanto la vía campesina como personas afectadas por las presas, como la organización de Gerardo Reyes. Muchísimas gracias. Ha sido fantástico escucharles. Gracias a la interpretación por su ardua labor y facilitar el intercambio. Muchísimas gracias.
guys for that wonderful session. Muchas gracias por una sesión estupenda. Gracias, Adam. Bravo, fuerza.